Los únicos hombres en la Biblia que ayunaron durante 40 días, el número 1 es Moisés. El ayuno en la Biblia va más allá de simplemente omitir comidas. Es una práctica espiritual con un profundo significado que a menudo se acompaña de oración y búsqueda de Dios. Exploremos algunos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ayunar durante 40 días es una tarea puramente sobrenatural, ya que ningún medio físico puede lograrlo. La Biblia enseña que el ayuno no es simplemente un ritual religioso, sino una reflexión sincera del corazón y el compromiso de uno con Dios. Un ejemplo de ayuno en el Antiguo Testamento se observa en la historia de Moisés, en el monte Sinaí. El Éxodo fue el tiempo de Moisés y es el relato del mayor escape de la historia, donde más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés, quien presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob combinados. Con una serie de milagros sucediendo uno tras otro, Dios intervino en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, demostrando el poder de Dios sobre todo. Todo lo que Él ha creado para el bienestar de su pueblo, Moisés fue un hombre que evitó la muerte en el momento de su nacimiento. El faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de las personas están familiarizadas con la historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto. Pero al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mayor educación en la Universidad Egipcia. Gracias a la providencia de Dios para los judíos, Moisés es considerado el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su vida como príncipe egipcio terminó abruptamente cuando perdió la paciencia y mató a un capataz egipcio. Como resultado, tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto, a la edad de 40 antes de regresar a vivir entre los israelitas durante otros 40 años. También ayunó durante 40 días cuando Moisés se comunicó con Dios en el monte Sinaí. Ayunó durante 40 días y 40 noches. Este periodo prolongado de abstención de alimentos simbolizaba su dedicación para recibir los mandamientos de Dios. Estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. Él no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Moisés y Dios conversaron abierta y honestamente, como si fueran amigos. Esto fue verdaderamente extraordinario y sobrenatural. Aunque es posible que alguien viva sin comida durante 40 días, aunque notable, pasar sin agua durante este tiempo es innegablemente un milagro. Este tipo de ayuno no se repite ni se recomienda en las Escrituras. El poder de Dios lo sostuvo, eliminando su necesidad de nutrición física. Aquel que creó el cuerpo puede proveer para él sin el uso de medios ordinarios. La vida es más que solo sustento. Cuanto más nos desprendamos de los placeres de los sentidos, mejor preparados estaremos para las delicias del cielo. El rostro resplandeciente de Moisés. Moisés tenía el rostro radiante cuando bajó del monte Sinaí, Éxodo 34, 29-30. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro resplandecía con un brillo único, porque había estado hablando con Dios. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés, notaron que la piel de su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés no era consciente de que durante su íntima comunión con Dios,
La piel de su rostro empezó a resplandecer. Esta transformación física fue tan extraordinaria que los líderes y el pueblo de Israel temían acercarse a él, a pesar de haber completado un ayuno notable. Moisés no lucía pálido ni enfermizo. En cambio, su rostro irradiaba con una gloria y luminosidad que testificaban su estrecha relación con Dios. Vivir una vida alineada con Dios puede tener un efecto profundo en la apariencia física, especialmente en el rostro. La paz, la alegría, el amor y la bondad que provienen de caminar con Dios deberían ser evidentes en el rostro de aquel que lo sigue. Sin embargo, lo que Moisés experimentó iba más allá de este principio general, y fue el resultado directo de su extraordinaria comunicación con Dios. El rostro de Moisés brillaba con un resplandor que recibió de Dios, porque Moisés tenía una relación cercana y directa con él, y como resultado, algo de la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Se dice que el rostro de Moisés resplandecía porque había contemplado durante mucho tiempo el rostro de Dios. Maravillosamente, Moisés no sabía esto. No era consciente de la grandeza de su propio resplandor espiritual, porque Moisés era un hombre genuina y profundamente humilde. Números 12:3. Ahora bien, el hombre Moisés era muy humilde, gentil, amable y carente de autojusticia, más que cualquier otro hombre. En la faz de la tierra solo leemos en la Biblia acerca de dos hombres cuyos rostros resplandecieron de esta manera: Moisés y Esteban, Hechos 6:1-15. Ambos eran humildes. Me temo, hermanos, que Dios no podría permitirse que nuestros rostros resplandezcan, ya que podríamos volvernos demasiado orgullosos. Se necesita un espíritu muy manso y humilde para soportarlo. A menudo oramos para que Dios haga brillar nuestros rostros, esperando ganar reputación personal. Sin embargo, Moisés, que nunca deseó tal honor, no se dio cuenta de que su rostro brillaba cuando lo hacía. No tendamos trampas para obtener gloria personal y evitemos siquiera pensar en ello. Imagina estar en la cima de una montaña, lejos de todos, pasando todo ese tiempo con Dios. Durante esos días, no comió ni bebió agua. Moisés, en la tranquila presencia de Dios, escribió las palabras que guiarían las vidas de su pueblo. Estas palabras, conocidas como los 10 mandamientos, eran un conjunto especial de reglas dadas por Dios para ayudar a las personas a vivir vidas buenas y justas. Cubrían cosas como respetar a los padres, no mentir y tratar amablemente a los demás. Después de este increíble tiempo con Dios, Moisés descendió de la montaña, levantó las tablas de piedra con los mandamientos. Poco sabía él que este acto daría forma al curso de la historia para el pueblo de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ayuno parece atraer a Dios? Acérquese, vamos a desentrañar el misterio detrás de esta práctica antigua. Imagínelo como un código secreto que lo conecta con lo divino de manera especial. Estamos a punto de explorar por qué el ayuno no se trata solo de renunciar a la comida. Es como enviar una señal espiritual que captura la atención de Dios. En segundo lugar, Jesús, antes de que el Espíritu de Dios lo llevara al desierto, ocurrió algo significativo según la Biblia. En el libro de Mateo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este evento marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, y una voz desde el cielo afirmó que Jesús era el Hijo amado de Dios. Fue después de este poderoso momento que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunaría y enfrentaría las tentaciones del diablo. El primer Adán fue probado en el jardín, cedió a Satanás y la raza humana fue desterrada al desierto. El segundo Adán fue al desierto para derrotar a Satanás, para poder guiarnos de vuelta al jardín. Mateo 4:2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Ayunar es renunciar a un deseo físico para satisfacer una necesidad espiritual más grande. Implica un cambio en las prioridades.
El ayuno prioriza la oración y la comunión con lo divino, Dios, para alimentar el espíritu en lugar del estómago. Después de 40 días, Jesús tenía hambre y estaba listo para la batalla. Mateo 4:3. El tentador se acercó a él y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». El tentador comenzó diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Esto indica que el diablo había estado observando a Jesús pasar sin comida. Él también es consciente de lo que estás haciendo y adapta sus tentaciones en consecuencia. En esta situación, Satanás cuestionó la provisión de Dios. Jesús tenía hambre, no había sido alimentado por Dios. ¿Por qué no debería Jesús simplemente hacer lo que era necesario? Mateo 4:4. Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿Cómo respondió Jesús? Citando las Escrituras, Jesús citó Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:5. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo hizo pararse en el punto más alto del templo. «Si eres el Hijo de Dios», dijo, «tírate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán con sus manos, para que no tropiece tu pie con piedra». El diablo lo llevó entonces al pináculo del templo en Jerusalén y dijo: «Le arrojes». Retar a Jesús a lanzarse a la muerte no suena como una tentación importante. Sin embargo, respaldó su solicitud citando la promesa divina de protección angelical en los Salmos. El problema era que esto iba en contra del plan de Dios. Satanás instó a Jesús a cumplir la voluntad de Dios para su vida de una manera que evitara la cruz. Sí, el diablo está familiarizado con la Biblia y la utiliza. Mateo 4:7. Jesús le respondió: «También está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Jesús citó Deuteronomio 6:16, es decir, sabía que nunca debemos utilizar la desobediencia para acorralar a Dios y obligarlo a cumplir su plan. Nuevamente, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré», dijo, «si te postras y me adoras». Finalmente, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor. Entonces dejó de hacer juegos y fue al grano. «Te daré todas estas cosas si te postras y me adoras». Al final, Satanás quiere tu adoración, quiere que te inclines. Eso es lo que obtuvo de Adán y Eva en el jardín, y eso es lo que quiere de ti. Hará ofertas tentadoras para persuadirte a hacerlo, pero nunca valdrá la pena el costo. Mateo 4:10. Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Jesús ya había tenido suficiente y le dijo a Satanás que se alejara. Este mandato demuestra su poder absoluto. Luego, Jesús citó Deuteronomio nuevamente: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». La adoración está reservada para el único Dios verdadero y viviente. ¿Cómo terminó esta batalla? El diablo lo dejó, y los ángeles aparecieron y comenzaron a servirle. Satanás no puede lidiar con una vida justa que constantemente lo enfrenta con la palabra de Dios. El verdadero rey tiene autoridad completa y ha obedecido perfectamente a Dios. Como resultado, el usurpador tuvo que huir. Cuando el ángel caído se fue, ángeles fieles vinieron a cumplir su papel legítimo, sirviendo a Cristo y dándole la adoración que merecía. Fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero no pecó. Hebreos 4:15. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, derrotó a Satanás usando un arma que todos tienen a su disposición: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Enfrentó las 3 tentaciones con la verdad escritural. Las tentaciones de Jesús en Deuteronomio siguen 3 patrones comunes a todos los hombres. La primera tentación concierne a la lujuria de la carne. La segunda tentación es el orgullo de la vida. Esta historia
nos enseña algo esencial sobre el ayuno. Se trata de crear un espacio especial para una conexión con Dios. Cuando Jesús ayunó, era como si estuviera enviando un mensaje poderoso a Dios que decía: estoy haciendo este sacrificio para estar más cerca de ti. Durante 40 días y noches, Jesús no necesitó nada, debió de estar realmente hambriento. Fue entonces cuando el diablo intentó aprovecharse del hambre de Jesús y tentarlo. Incluso los siervos más devotos de Dios pueden experimentar desánimo y agotamiento, permitiendo que sus circunstancias abrumen su confianza diaria en Dios. Elías, un profeta del reino del norte de Israel, fue testigo y ejecutor de algunos de los milagros más notables registrados en la Biblia. Jezabel amenazó la vida de Elías después de presenciar todo lo que había logrado durante el gran enfrentamiento en el Monte Carmelo. La respuesta de Jezabel no fue la esperada. En lugar de aceptar la derrota y reconocer el poder de Yahvé, hizo un juramento de matar a Elías en 24 horas por exponer la mentira de la adoración a Baal y glorificar. Yahvé, su terquedad y su negativa a aceptar la verdad resaltaron los peligros de la fe ciega y la importancia del pensamiento crítico. Jezabel puede que en realidad no quisiera la muerte de Elías, sino más bien desacreditarlo a él y a su Dios frente a los nuevos conversos. Al ejecutar a los profetas de Baal, Elías había obtenido una victoria significativa, pero también lo hizo vulnerable a las amenazas de Jezabel. Elías sintió una caída en el área donde era más fuerte, que es donde la mayoría de los hombres fallan. En la Biblia, a menudo es el hombre más sabio quien se demuestra ser el mayor insensato, al igual que el hombre más humilde, Moisés, que habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. De manera similar, el hombre más valiente de todos los tiempos huyó de una mujer enojada. La depresión de Elías se describe en 1 Reyes 19:4. Él mismo viajó un día de viaje hacia el desierto. Se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. Dijo: «Ya es suficiente, oh Señor, quita mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Afortunadamente, la oración de Elías fue respondida. A veces, recibir un no de Dios es mejor que recibir un sí. Leemos: «Ya es suficiente». Parece que Elías estaba expresando: «No puedo hacer esto más, Señor», a pesar de su gran trabajo en el Monte Carmelo, que no resultó en un avivamiento nacional duradero o en un retorno. Al Señor, el estrés y la naturaleza agotadora de su trabajo lo hicieron sentir que no estaba logrando nada. El ministerio de Dios al desesperado Elías, afortunadamente, no es el final de la historia. Cuando Dios encontró a Elías, que no estaba bien, no lo abandonó. En cambio, el Señor lo levantó, lo colocó de nuevo en la batalla, le brindó valiosa ayuda en forma del profeta Eliseo, y luego lo llevó al cielo en un torbellino. Dios atendió las necesidades físicas de Elías. 1 Reyes 19:5-8. Él se recostó y durmió bajo el enebro, y un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Él miró y junto a su cabeza había una torta cocida sobre carbones calientes y una vasija de agua, así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Luego, el ángel del Señor vino una segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti sin sustento». Entonces, se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de esa comida, viajó durante 40 días y noches hasta Horeb, el monte de Dios. Leemos que él se acostó y durmió bajo un árbol de escoba. Esto fue la misericordia de Dios extendida físicamente a Elías. Necesitaba descanso y renovación, y Dios le proporcionó descanso bajo un árbol de escoba y le brindó comida milagrosa para la renovación. Elías recibió repetidamente descanso y rejuvenecimiento por parte de Dios. Recuperación del Señor, ya que una rápida siesta y comida no fueron suficientes antes de corregir su falsa actitud de miedo. Le ordenó al hombre que comiera, ministrando a su debilidad física.
El ayuno de 40 días de Elías simbolizó un periodo de búsqueda de la guía de Dios y de encontrar fuerzas para el camino por delante. Este acto de negación de sí mismo y confianza en la provisión de Dios destaca el poder transformador del ayuno. Lo que necesitas entender esencialmente es que el ayuno implica abstenerse de comida y a veces de otras actividades durante un periodo específico. Esta disciplina espiritual no es simplemente un acto físico, sino que está profundamente arraigada en la búsqueda de una conexión más cercana con lo divino. El ayuno es una decisión consciente de dejar de lado comodidades regulares durante un periodo designado con el objetivo de redirigir la atención hacia el crecimiento espiritual y la reflexión. Al igual que Jesús, el ayuno trasciende diferentes culturas y religiones, manifestándose de diversas maneras en todo el mundo. En la Biblia, el ayuno se presenta como una herramienta poderosa para buscar la guía de Dios, el arrepentimiento y avances espirituales. Jesús, durante sus 40 días en el desierto, participó en el ayuno como medio para superar la tentación y acercarse a Dios. Mateo 4:2. La Biblia nos anima a ayunar con un corazón sincero, como se ve en Isaías 58:6-7, donde el Señor enfatiza la importancia de compartir comida con los hambrientos al hogar, a los sin hogar y vestir a los desnudos como parte integral del ayuno aceptable ante Dios. En resumen, el ayuno va más allá de una simple renuncia a la comida. Es una práctica espiritual destinada a fortalecer la conexión con lo divino y fomentar el crecimiento espiritual. La importancia del ayuno para la justicia, la misericordia y la compasión es una expresión universal de devoción y autocontrol, acercando a los creyentes a Dios y fomentando el crecimiento espiritual. El número 40 tiene un significado especial en la Biblia, representando la purificación. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé duró 40 días para limpiar la tierra de maldad. La vida de Moisés se dividió en 3 estaciones distintas de 40 años cada una: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años en los cuales liberó al pueblo de Dios y los llevó a la tierra prometida. En la traducción de la Reina Valera, la palabra 40 aparece 158 veces, simbolizando un período de prueba o prueba. Algunos de los jueces que sirvieron durante 40 años incluyen a Anó, Débora, Barak, Eli y Gedeón. Abraham suplicó a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra si se encontraban 40 personas justas allí. Génesis 18:29. Isaac y Esaú se casaron por primera vez a los 40 años. Génesis 25:20 y 26:34. Un periodo de prueba o prueba. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a varios grupos de personas durante un periodo de 40 días. El número 40 también está presente en la profecía. El profeta Jonás pronunció un mensaje de arrepentimiento a Nínive, dando un plazo de 40 días antes de su destrucción. Este número, por lo tanto, representa un periodo especial de purificación, prueba o profecía en varias instancias a lo largo de la Biblia. Jonás entregó una poderosa advertencia a la antigua Nínive, anunciando su destrucción que llegaría en 40 días, debido a sus numerosos pecados. Jonás 3:4. En la comunidad cristiana primitiva, los apóstoles participaban en ayuno y oración cuando buscaban la guía del Espíritu Santo. ¿Qué habrá motivado exactamente a los apóstoles a ayunar? Al revisar la historia, notarás sus vínculos con las prácticas y enseñanzas de Jesucristo. Los apóstoles, siendo seguidores cercanos de Jesús, se vieron influenciados por sus acciones y enseñanzas. Un aspecto significativo fue la práctica de Jesús de ayunar. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús ayunó durante 40 días y noches en el desierto como preparación y fortalecimiento espiritual. Cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, destacó su importancia espiritual en lugar de verlo como una exhibición pública de actividades religiosas. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los hombres que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 16, 18. Jesús subrayó la importancia del ayuno como una práctica espiritual realizada en intimidad con Dios, lejos de la ostentación pública. Jesús instruyó que el ayuno debería realizarse de manera tranquila y privada, sin llamar la atención sobre uno mismo. Con esto, los apóstoles aprendieron de Jesús que el ayuno era una forma de profundizar en su vida de oración y crecer en disciplina espiritual. Después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles continuaron practicando el ayuno como parte de su vida espiritual. Se convirtió en una manera para ellos de permanecer conectados a las enseñanzas de Jesús y buscar la voluntad de Dios en su ministerio. La práctica del ayuno también fue adoptada por la primitiva iglesia cristiana. Se veía como una forma de emular a Jesús y mantener el enfoque en asuntos espirituales, sobre las necesidades físicas. Así que los apóstoles ayunaban como una continuación del ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Era una disciplina espiritual que les ayudaba a enfocarse en Dios, fortalecer su fe y prepararse para los desafíos de su ministerio. Esta práctica ilustra la continua importancia del ayuno como medio para buscar la dirección de Dios. Mientras estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado». Luego, después de haber ayunado, orado y puesto sus manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 13, 2, 3. Estos ejemplos bíblicos muestran el ayuno como una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, la comunión con Dios y la búsqueda de su dirección, buscar su voluntad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una parte de esta conexión espiritual reside en la purificación tanto del cuerpo como del alma, reflejando prácticas encontradas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta instancias de rituales de purificación que incluyen el ayuno. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo donde Daniel se abstuvo de ciertos alimentos, enfocándose en una dieta más simple para purificarse. Prueba, por favor, a tus siervos durante 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Daniel y una tof. Este acto de autodisciplina buscaba la purificación espiritual, subrayando la idea de que lo que consumimos puede afectar nuestra conexión con lo divino. Jesús, en sus enseñanzas, destacó la importancia de la pureza, extendiéndose más allá de las acciones externas a las intenciones del corazón. En Mateo 15, 10, 20, Jesús enfatiza que no se trata solo de rituales externos, sino del estado del corazón. Él afirma que lo que entra en la boca de alguien no lo contamina, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que lo contamina. Mateo 15, 11. Esto subraya la importancia espiritual de la pureza, en la cual el ayuno puede ayudar al fomentar la autoconciencia y la disciplina. El ayuno también está íntimamente ligado a expresiones de humildad y arrepentimiento. En la historia de Jonás, la gente de Nínive, al enterarse de la inminente destrucción de su ciudad, se humilló y ayunó como un acto de arrepentimiento y búsqueda de la misericordia divina. Este acto destaca cómo el ayuno puede ser una herramienta poderosa para expresar humildad, arrepentimiento y buscar la gracia de Dios. Al escuchar el mensaje de Jonás, la gente de Nínive declara ayunar y ponerse cilicio como signo de arrepentimiento. El rey proclamó: que todos clamen con urgencia a Dios, que renuncien a sus malos caminos y a la violencia que hay en sus manos. Jonás 3:8. Esto ilustra cómo el ayuno puede ser una expresión tangible de apartarse de los malos actos y buscar la reconciliación con lo divino. Jesús a menudo usaba parábolas para transmitir verdades profundas. En Lucas 18, 9, 14, cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo, orgulloso y autojustificado,
Contrasta con el humilde recaudador de impuestos, que se golpea el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. El ayuno, como forma de disciplina espiritual, no solo se trata de omitir comidas, es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Vamos a explorar cómo el ayuno sirve como una manera de desarrollar autocontrol, disciplina y fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. En la Biblia, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, animándonos a correr de manera que obtengamos el premio. Así como los atletas ejercen autocontrol en todas las cosas para ganar una corona perecedera, nosotros también debemos ejercer autodisciplina por una incorruptible. El ayuno nos enseña a decir no a los deseos inmediatos, ayudándonos a construir autocontrol y correr nuestra carrera espiritual de manera más efectiva. Pablo, en sus enseñanzas, enfatiza la importancia de mantener el cuerpo bajo control y sujetar las pasiones para no ser descalificados en la carrera de la fe. 1 Corintios 9, 24, 27. Gálatas destaca el conflicto entre los deseos de la carne y el espíritu. El ayuno, al negar nuestras necesidades físicas, nos recuerda apoyarnos en el espíritu. A través de esta disciplina, cultivamos el fruto del espíritu como el amor, la alegría y el autocontrol sobre los deseos de la carne. El ayuno se convierte así en una forma tangible de alinearnos con la guía del espíritu. Las enseñanzas de Jesús sobre la fe, como en Mateo, hablan sobre el poder de la fe. Compara la fe con una pequeña semilla de mostaza que, al ser plantada, crece en un gran árbol. El ayuno es como plantar esa semilla. Cuando renunciamos voluntariamente a algo tan básico como la comida, expresamos nuestra fe en la provisión de Dios. Este acto de confianza fortalece nuestra creencia de que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desafiantes. En Marcos, hay una historia donde los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. Jesús les dice que ciertos desafíos requieren tanto la oración como el ayuno. Esto nos enseña que el ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos. Es un poderoso complemento para la oración, que profundiza nuestra conexión con Dios, haciendo más efectivas nuestras batallas espirituales. El ayuno y la oración se convierten en un dúo dinámico que nos ayuda a superar obstáculos que parecen imposibles de vencer. En otras palabras, el ayuno ayuda a desarrollar el autocontrol, alinearnos con el espíritu y fortaleza a nuestra fe en Dios. Al negarnos físicamente, abrimos espacio para el crecimiento espiritual, confiando en la fuerza y orientación de Dios en nuestro camino de fe. En Joel 2:12-13, la respuesta de Dios fue de compasión. Él dijo: «Aún ahora, afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad el corazón, no las vestiduras». Esto muestra que el ayuno sincero, acompañado de un deseo genuino de cambio, puede conmover el corazón de Dios. Isaías 58 proporciona una visión sobre el tipo de ayuno que complace a Dios. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino también de ayudar a quienes lo necesitan. En los versículos 6-7, Dios desea un ayuno que incluya romper las cadenas de la injusticia y compartir con los hambrientos. La promesa sigue en los versículos 8-2, asegurando guía divina, sanidad y restauración. Entonces romperá tu luz como el alba, y tu curación germinará rápidamente. Las enseñanzas de Jesús sobre las recompensas del ayuno enfatizan la sinceridad del corazón. En Mateo 6:8, promete una recompensa del cielo para aquellos que ayunan de acuerdo con las intenciones de Dios. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto sugiere que el ayuno genuino no solo impacta nuestra vida espiritual, sino que también trae consigo recompensas celestiales. En general, la Biblia ilustra que el ayuno, cuando se hace sinceramente y con las motivaciones correctas,
obtiene una respuesta positiva de Dios. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino que implica una búsqueda genuina de la presencia de Dios y la voluntad de alinearse con sus propósitos. El ayuno es realmente especial para aquellos que desean sentirse más cercanos a Dios. Al considerar cómo nos ayuda el ayuno, recordamos que es bueno para enseñarnos a controlarnos, ser humildes y estar más conscientes de las cosas espirituales. Las Escrituras en Mateo 6, 16, 18 enfatizan la naturaleza personal y sincera del ayuno, alentándonos a abordarlo con autenticidad y un corazón genuino. El ayuno va más allá de un simple acto físico. Se convierte en un viaje transformador que acerca a las personas a Dios. Mientras nos embarcamos en nuestras búsquedas espirituales, atendamos la invitación a explorar la poderosa disciplina del ayuno, comprendiendo que en su simplicidad yace el potencial para una comunión más profunda con lo divino. Oremos, querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes buscando entender la importancia del ayuno y cómo nos acerca a ti. Señor, reconocemos que el ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de acercarnos a ti en búsqueda de tu guía y presencia en nuestras vidas, como está escrito en Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Señor, mientras ayunamos, que nuestras vidas sean un aroma agradable para ti, que nuestras acciones y actitudes durante este tiempo de buscarte atraigan tu favor y bendiciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. En conclusión, espero que hayan encontrado inspiración y reflexión en la historia que compartimos hoy sobre el ayuno y su significado espiritual. Los invito a compartir en los comentarios lo que han aprendido y cómo planean aplicar estas enseñanzas en sus vidas. No olviden dejar su me gusta si les ha gustado el video. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos relacionados con el crecimiento espiritual y reflexiones significativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.